Erazo Armero, Presente, profe. trabajo, hijo. Erazo, nada. Presente, profe. El trabajo, Erazo. No, no, profe, me emplazo, ya mañana lo mando. Brevecito. Olave, Olave, Olave Mota, no entró. Ospina tampoco. Silva Liévano, Es con el que está blanco, profesor. con Blanco. Bueno, o sea que de pronto sí hay algo ahí. Y Jiménez Casey, Profe, es que ella no es del salón. no, ya no es del salón, pero está ahí con. Profe, soy yo, Castillo. Es que estoy con Cabri, vamos a hacerlo del video. ¿Sí lo van a hacer o no van a resultar con nada? No, sí, profesor, ya se lo enviamos. Bueno. Oh, porque ustedes tienen en velo a Avilés también. Tienen Sí, a Avilés. profesor, ahorita ya viene Avilés y lo vamos a hacer con ella. Ok, la tienen en la cuerda floja. Bien. Acuérdense cómo tiene que ir la hoja, el documento de Word, ¿no? Una hoja de presentación, describen los. Venga, hay una pregunta, y ya que está Andrew, ¿qué pasó? No envió nada. Por ahí le alcancé a ver la espalda. Ah, no ha enviado nada y usted se saca un 1. Un 1 en el periodo. Bueno, ya saben. En el documento, la presentación, describen qué se va a realizar, los materiales, la energía, cómo se, cómo se obtiene la energía y en qué la van a emplear, ¿listo? Imágenes, imágenes y el video. Imágenes dentro del tutorial. Y me colocan ahí los integrantes dentro de la presentación. Los que tienen las cámaras apagadas, último llamado, próximo es de retiro. ¿Listo? Bien, les envío un tutorial. Un tutorial ahí acerca de bobinas y transformadores. Acerca de bobinas y transformadores. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy qué son bobinas, qué son transformadores. Y puedo preguntar. ¿Listo? Bien.
Listo, entonces las bobinas son, o las bobinas junto con la resistencia y los condensadores, forman un grupo que se llama grupo pasivos. Grupos pasivos en la electrónica. ¿Listo? Se llaman pasivos el grupo. Ese grupo de bobinas, condensadores y resistencias se llama pasivo. Lo que hacen las bobinas es almacenar temporalmente energía eléctrica en forma de corriente, temporalmente, ¿listo? Y oponerse a la misma. Este fenómeno recibe el nombre de inductancia. Entonces, ¿qué es inductancia? Inductancia es la función de la bobina, que es almacenar temporalmente corriente eléctrica o energía eléctrica, ¿listo? Esa es la función. Vale. ¿Cómo está conformado esa bobina? Está conformado por varias vueltas de alambre aislado, es decir, no se van a unir esos alambres, va a quedar aislado o esmaltado, ese alambre lleva una cobertura de esmalte alrededor y va alrededor de un núcleo. ¿Listo? Algunos tipos de bobinas se pueden construir de acuerdo a las necesidades, debido a que se fabrican con materiales fáciles de construir. Entonces, dependiendo de las vueltas, dependiendo del grosor y calibre del alambre que se enrolla, asimismo va a ser el tipo de bobina. ¿Correcto? Aquí tenemos las bobinas. Bien. Entonces, ¿qué es inducción, Navarro? ¿Qué es inducción? Profe, la verdad no le presté atención a eso. Ya. Torres. Torres. Señor, ¿Cómo es que se llama el grupo de condensadores de resistencia y bobina? no me acuerdo, profe. No se acuerda. Ah, qué bien. No se acuerda o no ponen atención. Entonces, Navarro apaga su cámara, Torres también, Rojas Vargas también. Es que estoy en el celular, profe, y se apaga. Mira, estoy en el celular y se apaga. Con una cosa. ¿Cómo? ¿Me puede esperar un momentito? Es que tienen un problema. Bien. Rojas Vargas. ¿El grupo pasivo qué es? Rojas Vargas. Último llamado, Rojas Vargas. Listo, retirado Rojas Vargas. Bien, seguimos. Las bobinas son inductores, también se le llama inductores coils. Son componentes pasivos. Ya vimos que es pasivos. Conformados por varias pasivos quiere decir de que están entre el grupo que es más se utiliza en un circuito electrónico como condensadores y resistencias. ¿Listo? Dice que va enrollado en varias vueltas sobre un núcleo, el cual puede ser de materiales o formas distintas.
El uso de las bobinas es menos frecuentes que los condensadores y se utilizan principalmente en circuitos de alta transferencia o RF. ¿Listo? Entonces, prácticamente ellos conservan energía y también la función que hacen es esos altibajos de corriente, pues mejor dicho, es filtrar esas corrientes que están en el circuito y que hacen un barrido. Ese barrido se ve, por ejemplo, cuando usted va a tomar una foto del celular en un computador y se ve como ondas. ¿Sí o no? Señor. Esas ondas, eso es lo que hacen, ese es el funcionamiento de las bobinas. Filtrar esas ondas para que no aparezcan en un circuito. Por ejemplo, para que no nos aparezcan en un televisor. ¿Sí? Eso es lo que hace las bobinas. Entonces, cuando un conductor toma forma de bobina, el campo magnético se encuentra así más fuerte, ya que los campos de manera. Según su construcción y tipo de aplicación, algunas bobinas reciben el nombre de selenoides, o también llamados choques. Lo que le estaba diciendo, su utilización para eliminar el residuo de corriente alterna, el rizado o ripple. ¿Listo? Esas ondas que se ven de corriente, por ejemplo, muchas veces hay cámaras de seguridad, y usted en el televisor ve esos rizaditos. Esos son puros problemas de corriente. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que la inductancia, vamos a preguntar, Blanco, ¿qué es inductancia? Blanco no está. Voy a retirarlo. Blanco, ¿qué es inductancia? 3. Villa, ¿qué es inductancia? ¿Qué es inductancia, Villa? Espere, profesor. A mirar. Tafur, ¿qué es inductancia? Si no estoy mal, inductancias son componentes pasivos conformados por varias vueltas de alambre en un No. núcleo. Spitia, ¿qué es inductancia? No sé. ¿Puedo responder yo, profesor? Ya lo he dicho varias veces. Es la medida de un cambio de corriente, algo así. ¿Sí? ¿No? Plazas, ¿qué es inductancia? ¿Puedo responder yo? Plaza, ¿qué es inductancia? No sé, profe, no me acuerdo. Lo dije al principio, inductancia. Ojo, al principio. Inductancia, dije. ¿Qué es inductancia? Es la medida de oposición de un cambio de corriente, ¿no? Ey. Las bobinas almacenan temporalmente energía eléctrica. ¿Listo? En forma de corriente. A eso se le recibe el nombre de inductancia. O sea, a la función, al trabajo que hacen ellas de almacenar corriente eléctrica ahí temporalmente. Les podemos decir que la inductancia es la propiedad que tiene un circuito para almacenar energía eléctrica en forma de un campo magnético. ¿Listo? La inductancia de una bobina tiende a suavizar o a obtener los cambios bruscos en la amplitud o valor de corriente. ¿Qué quiere decir eso? De que la función de las bobinas es eliminar esos rizados que aparecen de corriente, esas onditas que uno ve que como que distorsionan la imagen, ¿sí? En un televisor, en una pantalla, esas onditas, ese rizado, lo que hacen las bobinas es eliminar eso. ¿Listo? Las bobinas se utilizan normalmente asociadas con los condensadores de resistencia formando circuitos llamados RL o RLC. ¿Listo?
pueden ser en serie o paralelo. ¿Listo? Cuando un circuito es en serie, Arias Bonilla. Arias, cuando un circuito es en serie. Estamos recordando electrónica de sexto. Cuando un circuito es en serie. Zambrano, cuando un circuito es en serie. Cuando es continuo, ¿Cómo así continuo? Cuando es en serio paralelo, ¿no? Pues cuando es en serio paralelo, pues me nombró paralelo ahorita. Es que puede ser paralelo y que puede ser serie, varón. El hombre de voz de emisora. El locutor. El locutor, sí. ¿Qué varón? ¿Qué circuito serie? ¿Qué circuito paralelo? Cárdenas, ¿está investigando? ¿O está en free fire? No sé. ¿Nada? Navarro, ¿qué es? Rodríguez. O preguntémosle a Casey ahí, ya que está en que metió este grado. Y a la señorita Castillo, ¿qué es circuito serie y qué circuito paralelo? Ya nos va a acabar el tiempo. en serie en el que todos los extremos del circuito se conectan. ¿Cómo? En el que todos los extremos de los circuitos se van conectando. ¿Cómo así? Explíquemelo. Pues, o sea, ¿cómo le explico? Digamos que tenemos, o sea, no sé cómo explicarle, pero todos van conectados. Sí, todos van conectados, igual que el paralelo, todos van conectados. Pero van conectados sucesivamente. Ojo, porque esto es de sexto, muchachos. Esto es de sexto. Mi problema es que usted no le han enseñado mucho de electrónica. No, profe, nosotros nunca hemos visto eso en sexto. Ni en sexto, ni en séptimo, ni en No, nada, porque no lo vieron. Venían a jugar. Ahí el problema. Nos ponían a jugar. Ahí el problema. ¿Se ve? Ahí el problema. Un circuito en serie es el circuito, es una sola línea. Es decir, yo aquí tengo, digamos, la pila o la batería. Positivo arriba, negativo abajo. ¿Listo? De aquí sale una línea y hay componentes conectados. Es decir, hay una resistencia, hay un bombillo. Ah, ya me acordé que el positivo siempre es el palito más largo. ¿Sí? Ya estamos perdidos. No, yo estoy peor. Profe, es cuando los cositos de salida de un dispositivo se conectan con los de entrada del otro. Por Dios, pues todos tienen que ir conectados de uno al otro. Ojo, positivo, negativo. ¿Cómo va la corriente de negativo al positivo, de positivo al negativo? ¿Cómo va? Del positivo. ¿Al negativo? Al negativo. ¿Así giran los electrones? ¿No es de negativo a positivo? Esperen. Correcto, Cárdenas. Muy bien, Cárdenas. Ojo que prueba Higgs. ¿Cómo circula la corriente? De negativo a positivo en la corriente directa. ¿Listo? De negativo a positivo. Entonces, aquí yo tengo una resistencia. Aquí tengo un bombillo. Aquí puedo tener otra resistencia. Aquí puedo tener otro bombillo. Todo esto así me dice que es un circuito, ¿cómo? ¿En serie? ¿Cómo? ¿En serie? En serie, correcto. En serie. En serie. Esto es un circuito en serie. ¿Cuándo se me vuelve, cuándo es paralelo? ¿Cuándo es paralelo? Cuando existen más líneas, cuando existen más líneas, ¿dónde puede circular la corriente? Eso se llama paralelo.
que yo tengo conectados dispositivos y el paralelo, la línea del paralelo, ¿se ve? Los meridianos, los paralelos, que son líneas de que la corriente puede circular por aquí, o puede irse por aquí, o puede irse por aquí. Esto yo le llamo paralelo. ¿Y cuándo se convierte este paralelo en mixto? Cuando yo conecto dispositivos acá, conecto aquí, conecto acá, estos son resistencias, conecto acá. Esto es una serie, ¿sí? Entonces se me va a volver serie con paralelos y me vuelve mixto. ¿Correcto? Se me vuelve mixto. Entonces ya definimos que es un circuito serie, que es un circuito paralelo y que es un circuito mixto. ¿Listo? ¿En dónde? En Pi. En Pi. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora, es Rodríguez Vázquez. Rodríguez Vázquez se fue de la clase. Señor. ¿Dónde está la cámara? Ah, ya. ¿Este circuito qué tipo es de circuito? Si come, coma y reparta para todos, pero comiendo por allá solo. ¿Este qué tipo de circuito es? Todo este. Cinco. 4. Va a bajarle 2 puntos. 3. 2. 1. No estar prestando atención, ¿cierto? ¿Sí o no? No. No está. Mi mamá me pidió un favor. Entonces si lo puedo ir a hacer rápido. No, ojo, que usted está en clase. Por colaborarme. Todos estamos en clase, ojo. Haga cuenta que usted está en el colegio y no puede moverse de la silla. ¿Listo? Porque usted está aprendiendo. Y eso es lo que yo trato de hacer porque me están pagando. Enseñarles. O si no, los ponía a jugar. Y no aprenden nada. Bien. Ahí nos salimos un poquitico de clase. Ahí nos salimos un poquitico, pero es importante que ustedes lo sepan. Que un circuito en serie, que un circuito en paralelo, pues ya lo saben. Un circuito mixto. Este es mixto, Rodríguez, este es mixto porque este de aquí arriba es en serie. No en serio, no, en serie. ¿Listo? En serie. No lleva ningún palo atravesando. Cuando van atravesando es paralelo. Pero cuando ha incluido serie en el paralelo, se llama mixto. ¿Listo? Seguimos. Quedan 20 minutos de clase. Listo, entonces, clasificación de las bobinas. Las bobinas se pueden clasificar en dos series, dos categorías. Fijas y variables. ¿De qué depende? Depende de su inductancia. ¿Listo? ¿Y qué es inductancia, Antonio? Antonio, ¿usted es Antonio Zambrano? Sí, señor, es mi segundo apellido. Ay, no, mentira. Antonio. Ay, voy a llamar a mi primero. Retirado Antonio por no estar en clase.
Se me llevaron el celular. Vamos a retirar a Antonio. Listo. ¿Qué se llama inductancia, plazas? Lo vimos hace 7 minutos. Es el que puede almacenar energía eléctrica en forma de corriente. Ok. Es cuando la bobina almacena, o sea, ¿qué no hace la bobina? ¿Listo? La bobina. ¿Listo? La bobina almacena energía como corriente eléctrica. ¿Listo? Eso se llama inductancia. ¿Listo? Esa inductancia puede ser fija o puede modificarse dependiendo del medio, ya sea por desplazamiento del núcleo o por selección de espira dependiendo de los puntos de conexión. Listo. Este es la simbología de una bobina. ¿Listo? Y esta sería la bobina variable. Tiene una resistencia y tiene la bobina. Entonces, se puede variar. Ya miramos nosotros anteriormente los condensadores, la resistencia variable la miramos, ¿cierto? ¿No la miramos con ustedes? ¿No la vieron tampoco nunca? ¿Nunca la han visto? No, señor. Listo. Las resistencias variables, ¿ustedes han tenido algún radio que le gire en una perilla y suba volumen o baje volumen? Señor. Listo. Esas son resistencias variables. Es decir, entre más usted le dé resistencia, va a bajarle volumen. Pero entre menos resistencia tenga, más volumen da. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa resistencia. Esa resistencia le va a dar paso de más o menos paso. Por eso es variable. ¿Listo? Existen condensadores variables, existen resistencias variables y existen bobinas variables. ¿Que de qué depende? De una perilla. Entonces, ahora sí lo han visto, ¿cierto? Tanto las fijas como las variables pueden subdividirse en otras categorías dependiendo de los factores como el material del núcleo, su forma, el tipo de montaje, así. Entonces, material del núcleo, bobinas con núcleo de aire. Entonces, aquí tengo una que hacen espiras. Usted ve como espiras, una bobinita como en espiras. Esa se utiliza muchas veces como antena. ¿Usted ha visto la antena de muchos carros? Más que todos los antiguos. Esas bobinitas que sirven como receptoras de señal. Bobinas con núcleo de hierro y bobinas con núcleo de ferrita. Aquí tenemos la muestra. Aquí tenemos las muestras. Vamos a cerrar, volvemos a entrar, vemos un pequeño video y seguimos con los transformadores y terminamos la clase. ¿Listo? Vuelven, por favor, vuelven, que les tengo un obsequio.